Bien, les señalaba la posición de los comerciantes, la posición de los industriales, del CONEP, de los empresarios, y que no había visto opiniones. Bueno, Brache decía que no había visto los detalles, solo les recomendaba al gobierno no seguir endeudándose, tomar en cuenta no vaya a afectar el crecimiento, porque el sector empresarial tenía en planes invertir 251.000 millones en este solo año. Cuando hablaba Celso Juan de la predictibilidad, o sea, de previsibilidad, que uno sepa lo que puede asumir o no. Esas son cosas importantes. Que no había oído la posición de los que se discutiría los partidos políticos, pero acabo de ver que el presidente Fernández, que se encuentra en Madrid, se opone a la reforma, que es eufemísticamente como se está llamando, ajuste y ese tipo de cosas. Y como yo le decía ayer, el gobierno necesita cuarto, salió a buscar 50.000 millones más. Los otros días le quería quitar a los partidos, en lugar de arreglar sus cuentas, de todos sus dispendios y ese tipo de cosas. Pero el argumento del presidente Fernández es que en este momento, con la inflación que vimos de 5,35 ahora en mayo, de 4 que subió de 4,11, que había estado a 5,35 abril a mayo y seguirá subiendo posiblemente, no era momento para aplicar reforma fiscal y que el gobierno tenía recursos a su disposición para de dónde coger y cortar. Bueno, de hecho, 123.000 millones. Si sacó 40.000 de redistribuciones, podía hacerlo. Pero, bueno, esa es la posición del líder político, que no tiene por qué rubricar en esta ocasión. El alegato fundamental es que en un momento con alta inflación, donde la población ya viene sintiendo los embates, por eso se han puesto a los comerciantes a decir que los precios no han subido. Eso repite una misma cosa que dijo Paliza en una ocasión. Obviamente los precios han subido y podemos detallarlo aquí, cuánto ha subido, cuál y qué cosa. Y la canasta básica, 48.000 pesos. Entonces, evidentemente que tienen sus razones también. Dice, el gobierno siempre tiene de dónde sacar y tiene recursos de dónde apelar antes de venir con esto. Esa es la posición del presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor expresidente Leonel Fernández. No lo había mencionado porque no lo había visto. Bueno, mi posición es que yo veo que esa reforma es bastante equilibrada, ese paquete. La posición del presidente Fernández es que no tiene el gobierno, no le puede cargar ningún tipo de impuestos a la población porque estamos en un periodo de crisis, de inflacionario, y que ya la población ha venido cargando por las políticas del propio gobierno el peso de esas mismas políticas que han afectado su poder adquisitivo. Es una lógica, pero esa es la posición que él plantea. Por otro lado, industriales de la harina dice que enfrentan una caída de 15% en el mercado. Lo atribuyen al incremento de los precios y a los costos de producción. Los productores de harina y de pan enfrentan un aumento superior al 30% en los costos de producción. Estuvo ahí el presidente en una actividad de la UMPI y dice el presidente que van a continuar respaldando el proyecto del molino. Ellos parece que están poniendo un molino y la modernización y equipamiento de sus empresas. Por otro lado, ya hemos visto cómo han venido haciendo los organismos internacionales los reajustes de las proyecciones de crecimiento económico. En esta ocasión, el Banco Mundial dice que reduce el crecimiento económico de República Dominicana al 3.6. Lo había ubicado anteriormente en 4.5, ya el año pasado igual, se empezó en 5, se ajustó a 4, después a 3, después qué sé yo cuánto, y al final terminamos con un crecimiento de 2.1%, creo que fue. Pero eso mismo va en ese mismo derrotero, vamos en esta ocasión. Con un ligero aumento en el gasto de capital, no todo lo suficiente que quizás debiera haber sido, pero la situación internacional definitivamente hace que esos reajustes, no solamente para la República Dominicana,
Para Latinoamérica también hace un reajuste de 2.2%. Baja la previsión que tenía de 2. Sería 6, dice. Ese 2.2 es el reflejo de una demanda interna aún débil, no se recupera, y un menor dinamismo de la economía mundial. Muchos países latinoamericanos exportan minerales, productos agrícolas, etcétera. Entonces eso nos ha impactado. Se espera que la inversión sea un motor importante en la recuperación a mediano plazo para el 27-28, a medida que la flexibilización de la política monetaria cobre impulso. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que no hay perspectivas de que la política monetaria para 27-28, fíjense que se descuenta el 26. En este año, a pesar de que Trump puso ahí a Kevin Walsh, el nuevo chairman de la Federal Reserve, para que le baje la tasa de interés, criticaba a Jerome Powell anterior, pero el otro decía, pero ¿cómo voy a bajar la tasa de interés si la inflación sigue subiendo? Pero la inflación sigue subiendo por razón de que empezó por razón de los aranceles que Trump puso en abril del 24 del año pasado, 25. De ahí empezó el desastre, que lo puso y le puso 36 a Camboya, 50 a Brasil, 10 a República Dominicana, 10 a una isla por ahí que lo que habían era pingüinos, y empezó a repartir aranceles, y los bonos del Tesoro americano cayeron de precio y la tasa de interés se disparó, y al otro día tuvieron que echarlo para atrás y ajustarlo a 10%. Con China siguió el pleito, después se pusieron de acuerdo y ya se tranquilizaron. Entonces, no habrá flexibilización de la política monetaria, que significa bajar la tasa de interés, facilitar el crédito para que la inversión se recupere y se ejecute. Entonces, descontemos eso no va a suceder. Argentina va a tener crecimiento de 3.6, lo cual es grandioso porque realmente Argentina Milei le encontró en el suelo. Los problemas con Milei, yo le digo, económicamente él y yo hablamos el mismo idioma, son las locuras de él. Colombia 2.3 y así sucesivamente. Estados Unidos y Canadá solo crecerán 1.3 este año, a pesar de todo lo que habla Donald Trump. Vean ustedes cómo están las cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Esto es Economía y Mercado.